Mi nombre es Fernando Vega. Tengo 64 años y mi propia nuera me gritó que mi vida dependía de su dinero. Pero lo que ella no sabía es que yo era el dueño legal de todas las propiedades donde vivíamos y que tenía el poder de echarla a la calle en 24 horas. Cuando me humilló delante de mis propios nietos, decidí expulsarla legalmente y enseñarle quién realmente controlaba esa familia. Imagínate la escena. Después de 38 años trabajando como arquitecto independiente, después de haber construido un imperio de bienes raíces que incluía la casa donde vivíamos y otras 6 propiedades más, mi nuera Valentina llega un domingo por la mañana gritándome que yo era un viejo inútil que vivía de la caridad de ella y mi hijo, como si yo fuera un mendigo que recibía limosna. Fernando, me dice con esa prepotencia que había desarrollado desde que empezó a ganar buen dinero como abogada. Vos no trabajás, no aportás nada a esta casa, tu pensión de jubilado no alcanza ni para pagar los impuestos. Si no fuera por mi sueldo y el de Sebastián, estarías viviendo en la calle como cualquier vagabundo. Tu vida entera depende de mi dinero, depende de su dinero. Esas palabras me golpearon como un martillo, más fuerte que cuando me diagnosticaron artritis hace 3 años, más doloroso que cuando enterré a mi esposa Carmen hace 5 años. Pero acá viene la parte que Valentina nunca se imaginó. Yo nunca le conté sobre el imperio inmobiliario que había construido durante décadas como arquitecto exitoso. Nunca le dije sobre las rentas millonarias que cobraba mensualmente de mis 6 propiedades comerciales. Tampoco le expliqué que la casa donde vivíamos, que ella creía que pagaban entre ella y mi hijo, estaba completamente a mi nombre y libre de deudas desde hacía 15 años. Mientras ella me gritaba que yo era un parásito, que vivía de su generosidad, yo la miraba pensando, nuera querida, acabas de firmar tu sentencia de desalojo. Porque una cosa es ser irrespetuosa por ignorancia y otra muy distinta es humillar al hombre que legalmente puede echarte de su propiedad cuando se le antoje. Esa noche, revisando en mi estudio privado todos los contratos de propiedad que Valentina creía que no existían, todos los títulos que demostraban mi verdadero patrimonio, tomé la decisión más satisfactoria de mi vida. No iba a tolerar ni un día más que me trataran como un indigente en mi propia casa. No iba a permitir que mi nuera siguiera creyendo que yo dependía de ella, y sobre todo, le iba a demostrar quién tenía el verdadero poder en esa familia. Al día siguiente, cuando Valentina se fue a su estudio de abogacía creyendo que todo seguía igual, que yo seguía siendo el viejo mantenido que aguantaba sus humillaciones, yo empecé a ejecutar el plan legal más devastador que ella podría haber imaginado, un plan que no solo la sacaría de mi vida, sino que le enseñaría para siempre que nunca hay que subestimar a quien realmente controla el patrimonio familiar. Y Valentina estaba a punto de aprender la lección más cara de su carrera como abogada. Escucha esta historia hasta el final y decime, ¿qué habrías hecho vos en mi lugar? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas por completo esta historia, tengo que explicarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su nuera quería hacer sentir como un parásito. Llegué a esta ciudad hace 35 años como arquitecto recién recibido de la Universidad Nacional. Me había casado con Carmen, una ingeniera civil que trabajaba en el municipio, y juntos teníamos el sueño de construir tanto una familia sólida como un negocio próspero. Empecé trabajando en un estudio de arquitectura establecido, pero siempre tuve la visión de independizarme y crear mi propia empresa. Carmen y yo alquilábamos un departamento modesto en el centro mientras ahorrábamos cada peso para nuestros proyectos futuros. Yo trabajaba en el estudio durante el día y por las noches desarrollaba proyectos freelance para clientes particulares. Carmen llevaba las cuentas de la casa y me ayudaba con los cálculos estructurales de mis diseños independientes. Cuando nació Sebastián, yo ya había fundado mi propio estudio de arquitectura y tenía varios clientes fijos. Carmen había pedido una licencia en el municipio para dedicarse completamente a nuestro hijo durante sus primeros años. Trabajábamos como un equipo. Ella manejaba la administración del estudio y yo me enfocaba en los diseños y la construcción. Sebastián creció viendo el esfuerzo que hacíamos para construir nuestro negocio. Cuando tenía 8 años,
Me ayudaba a organizar planos en el estudio que habíamos montado en casa. Papá me preguntaba, ¿por qué siempre estás dibujando casas? Para que cuando seas grande tengas todo lo que necesites, le respondía, mientras le mostraba cómo funcionaba el compás y la escuadra. Cuando Sebastián cumplió 10 años, habíamos logrado comprar nuestra primera casa propia. No era lujosa, pero era nuestra, diseñada por mí y construida bajo mi supervisión directa. Carmen había vuelto a trabajar medio tiempo en el municipio, lo que nos daba estabilidad económica mientras yo desarrollaba proyectos más ambiciosos. Durante la adolescencia de Sebastián, mi estudio de arquitectura creció considerablemente. Diseñé y supervisé la construcción de más de 50 casas, 3 edificios de departamentos y varios locales comerciales. Las ganancias las reinvertía comprando terrenos y propiedades que después alquilaba o vendía con grandes utilidades. Sebastián estudió ingeniería civil en una universidad privada que elegimos juntos. Carmen y yo pagamos toda su educación sin que él tuviera que trabajar ni preocuparse por dinero. Queríamos que se enfocara completamente en sus estudios para que tuviera las mejores oportunidades profesionales posibles. Cuando se recibió, Sebastián entró a trabajar en una empresa constructora importante que desarrollaba proyectos residenciales grandes. Ganaba bien para alguien de su edad y experiencia. Se fue a vivir solo a un departamento que yo le ayudé a amueblar, pero seguía viniendo a almorzar los domingos con nosotros. A los 28 años, Sebastián conoció a Valentina en una conferencia sobre derecho inmobiliario. Ella era una abogada especializada en contratos de construcción, inteligente, ambiciosa, con una personalidad fuerte que inicialmente me pareció interesante. Al principio la relación funcionaba bien y yo aprobaba la elección de mi hijo. Cuando Carmen se enfermó de cáncer de páncreas, Valentina mostró su lado más comprensivo. Ayudaba con los trámites médicos, acompañaba a Carmen a algunas consultas, se hacía presente en los momentos difíciles. Durante esos meses dolorosos, llegué a considerarla como la hija que nunca tuve. Carmen murió después de un año de lucha valiente pero inútil. Sebastián y Valentina, que ya estaban comprometidos, decidieron adelantar la boda y mudarse conmigo para que yo no estuviera solo durante el duelo. Era una decisión temporaria, me dijeron, hasta que yo me adaptara a la nueva situación. Pero temporario se convirtió en 5 años. Durante ese tiempo, yo fui gradualmente perdiendo autoridad en mi propia casa. Sebastián y Valentina empezaron a tomar decisiones domésticas sin consultarme, a cambiar rutinas familiares sin preguntarme, a tratar la casa como si fuera exclusivamente suya. Al principio lo toleré, porque pensé que era natural que una pareja joven quisiera poner su impronta en el hogar. También creí que eventualmente se irían a vivir solos cuando tuvieran hijos o cuando mejorara su situación económica. Pero con el tiempo entendí que se habían acostumbrado a vivir cómodamente sin pagar alquiler ni gastos mayores. Valentina desarrolló una actitud cada vez más controladora. Decidía qué programas de televisión se veían en el living, qué comida se cocinaba para las cenas familiares, qué horarios se respetaban para el uso de los espacios comunes. Cuando yo objetaba alguna de sus decisiones, me decía que tenía que ser más flexible y adaptarme a la vida moderna. Las cosas empeoraron cuando Valentina fue ascendida en su estudio de abogacía y empezó a ganar significativamente más dinero que Sebastián. Su nueva posición económica la hizo sentir con más derecho a opinar sobre todo lo que pasaba en casa. Empezó a hablarme con un tono condescendiente, como si yo fuera un viejo que no entendía cómo funcionaba el mundo. Un día llegué de hacer unas compras y encontré que habían cambiado completamente la disposición de los muebles de mi estudio. Mis planos estaban guardados en cajas, mis libros de arquitectura apilados en el garage, mi escritorio reemplazado por un sofá moderno. Valentina me explicó que habían decidido convertir mi estudio en una sala de estar más cómoda. Cuando protesté porque ese era mi espacio de trabajo, Valentina me contestó algo que debería haber sido una señal de alarma. «Fernando», me dijo, «vos ya no trabajás. No necesitas un estudio. Es mejor aprovechar ese espacio para algo que realmente usemos». Ya no trabajaba, según ella, como si mi jubilación significara que había perdido el derecho a tener mi propio espacio.
Sebastián no me defendió. Se limitó a decir que el cambio se veía bien y que yo podía usar la mesa del comedor si necesitaba dibujar algo alguna vez. Mi propio hijo avalando que me quitaran mi lugar de trabajo sin consultarme, tratándome como si fuera un huésped cuya opinión no importaba. La situación se volvió más tensa cuando nacieron mis nietos. Primero Sofía y después Martín. Valentina asumió el control total sobre cómo se criaban los chicos, estableciendo reglas estrictas sobre lo que podían hacer conmigo, cuánto tiempo podían pasar en mi compañía, qué tipo de actividades podíamos compartir. Me prohibió darles dulces sin su permiso, llevarlos al parque sin supervisión, contarles historias de mi trabajo como arquitecto, porque decía que los llenaba de ideas anticuadas. Mis propios nietos me veían más como un extraño que vivía en casa que como el abuelo que los amaba y quería transmitirles sus conocimientos. Un día Sofía, de 6 años, me preguntó por qué la mamá decía que el abuelo no podía tomar decisiones sobre nada en casa. No supe cómo explicarle que en realidad yo era el dueño de todo, pero que había permitido que su madre tomara control sin darme cuenta. Esa pregunta inocente me hizo reflexionar sobre qué tan lejos había llegado mi pérdida de autoridad. Las discusiones con Valentina se volvieron más frecuentes y más ásperas. Cada vez que yo trataba de ejercer algún tipo de autoridad en mi propia casa, ella me recordaba que yo era un jubilado que vivía de la generosidad de ellos. Que sin su sueldo y el de Sebastián, yo no podría mantener una casa tan grande. Lo que Valentina nunca supo, porque nunca se molestó en preguntar sobre mi situación financiera real, es que durante mis años como arquitecto había construido un patrimonio considerable. No solo había diseñado casas, también había invertido en bienes raíces, comprando propiedades en ubicaciones estratégicas que después alquilaba o vendía. Tenía 6 propiedades comerciales en el centro de la ciudad que me generaban rentas mensuales por más de lo que Sebastián y Valentina ganaban juntos. Tenía bonos del gobierno, acciones de empresas constructoras, plazos fijos en diferentes bancos. Mi jubilación era solo una pequeña parte de mis ingresos reales, pero había decidido mantener un perfil bajo sobre mi patrimonio porque no quería que mi hijo y mi nuera se acostumbraran a depender de mi dinero. Quería que fueran independientes, que construyeran su propia riqueza, que valoraran el esfuerzo personal. ¿Qué error tan grande cometí al ocultarles mi verdadera situación económica? La gota que rebalsó el vaso fue esa mañana de domingo cuando llegué al comedor para desayunar y encontré a Valentina explicándoles a los chicos por qué el abuelo no podía opinar sobre las decisiones importantes de la familia. Les estaba diciendo que yo era como un huésped que vivía ahí por la bondad de sus padres. Cuando traté de corregir esa versión distorsionada de la realidad, Valentina exploró de la manera más humillante posible. Me gritó delante de Sofía y Martín que yo no tenía derecho a contradecirla, que era ella quien mantenía la casa, que mi vida entera dependía de su dinero y su generosidad. Ver a mis nietos mirándome con lástima, como si realmente fuera el viejo indigente que su madre describía, fue la humillación final que pude soportar. Esa noche tomé la decisión más importante de mis últimos años. Iba a demostrarle a Valentina exactamente quién tenía el poder real en esa familia. Si fueras vos, ¿qué habrías hecho con semejante nivel de irrespeto en tu propia casa? Al día siguiente, lunes por la mañana, mientras Valentina se iba a trabajar creyendo que había ganado la discusión definitiva sobre quién mandaba en casa, yo empecé a planificar su expulsión legal, con la misma precisión con que había diseñado edificios durante décadas. La primera llamada la hice a mi abogado de toda la vida, el doctor Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante los últimos 20 años. Doctor, le dije, necesito que prepare inmediatamente los papeles para desalojar a 2 inquilinos que están viviendo en mi casa sin contrato de alquiler y sin mi autorización. El doctor Ramírez se sorprendió porque conocía a Sebastián desde chico. Don Fernando, me preguntó, ¿está hablando de su hijo y su nuera? Sí, pasó algo grave. Doctor, le expliqué, mi nuera me falta el respeto sistemáticamente y me trata como un indigente en mi propia casa. Es hora de que aprendan quién es realmente el dueño de esta propiedad. Le expliqué toda la situación.
Cómo Valentina había asumido control total sobre mi casa, cómo me humillaba constantemente, cómo les decía a mis nietos que yo era un viejo mantenido. El doctor Ramírez, que era un hombre de leyes pero también padre de familia, entendió perfectamente mi situación y mi indignación. Don Fernando, me dijo, legalmente usted está en su derecho. Esta es su casa, está a su nombre, y si no existe un contrato de alquiler formal, usted puede solicitar el desalojo inmediato de cualquier persona que considere que está ocupando ilegalmente su propiedad. Perfecto, le dije. Quiero que procedan con el máximo rigor legal posible. La segunda llamada fue a mi contador, quien manejaba las rentas de mis 6 propiedades comerciales. Necesito, le dije, un estado detallado de todos mis ingresos mensuales, un resumen de mi patrimonio total y una proyección de mis finanzas para los próximos 10 años. Quiero demostrar que puedo vivir cómodamente sin depender de nadie. Mi contador, que conocía perfectamente mi situación económica, me preparó un informe que demostraba que yo ganaba mensualmente casi el triple de lo que Sebastián y Valentina ganaban juntos. Que mi patrimonio inmobiliario valía más de 10 veces lo que ellos podrían ahorrar en toda su vida laboral. La tercera llamada fue la más dolorosa pero necesaria. Llamé a la escuela de Sofía y Martín para explicar que iba a haber cambios importantes en la situación familiar y que, posiblemente, los chicos iban a tener que cambiarse de casa próximamente. Quería asegurarme de que la transición fuera lo menos traumática posible para ellos. Durante esa semana, mientras Valentina seguía tratándome como un estorbo en mi propia casa, yo organicé todos los aspectos legales de su expulsión. El doctor Ramírez presentó la demanda de desalojo ante el juzgado correspondiente, argumentando ocupación ilegal de propiedad privada sin contrato de alquiler. También contraté una empresa de seguridad privada para que estuviera presente el día del desalojo, no porque esperara violencia, sino porque quería que todo se hiciera de manera completamente legal y profesional. Quería que Valentina entendiera que esto era un procedimiento serio, no un capricho de viejo resentido. El jueves por la noche, Sebastián llegó a casa más temprano que de costumbre. Se veía nervioso, agitado. «Papá», me dijo, «recibí una citación judicial. Dice que nos están demandando por ocupación ilegal de esta casa. Esto tiene que ser un error, ¿verdad?» «No es ningún error», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Le expliqué que había iniciado un proceso de desalojo porque ya no iba a tolerar que me faltaran el respeto en mi propia casa. Sebastián se puso pálido. «Papá», me dijo, «pero esta es mi casa también. He vivido acá toda mi vida». «Sebastián», le respondí, «esta casa está a mi nombre exclusivamente. Nunca firmamos ningún contrato que te diera derechos legales sobre ella». Cuando llegó Valentina y se enteró de la situación, reaccionó exactamente como yo esperaba. Primero con incredulidad, después con furia. «Fernando», me gritó, «esto es ridículo. No podés echarnos así como así, somos familia». «Valentina», le dije, «ayer me dijiste que mi vida dependía de tu dinero. Hoy vas a descubrir de quién depende realmente la vida de quién». Le mostré todos los documentos que había preparado. Los títulos de propiedad de la casa, los contratos de alquiler de mis 6 propiedades comerciales, los estados de cuenta de mis inversiones, el informe completo de mi patrimonio. Valentina, que era abogada, entendió inmediatamente la magnitud de su error al verme toda la documentación. Su cara cambió de furia a shock absoluto cuando vio las cifras. «Fernando», me dijo con una voz completamente diferente, «yo no sabía que usted tenía tanto dinero. No sabía que era el dueño de tantas propiedades. Si hubiera sabido, nunca lo habría tratado de esa manera. Pero esa justificación empeoraba las cosas, no las mejoraba. Significaba que su respeto hacia mí dependía de cuánto dinero yo tuviera. Significaba que me trató mal porque creyó que yo era pobre e indefenso. Una persona decente respeta a los mayores independientemente de su situación económica. «Valentina», le dije, «el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que me trataste como basura cuando creías que no lo tenía. Una nuera que realmente respeta a su suegro lo trata bien porque es el padre de su esposo, no porque sea rico». El viernes llegó la notificación oficial del juzgado.
Tenían 72 horas para desalojar la propiedad voluntariamente o serían removidos por la fuerza pública. Sebastián trató de negociar conmigo, de pedirme que reconsiderara la decisión, de prometerme que las cosas iban a cambiar. «Papá», me dijo, «entiendo que Valentina se equivocó, que te trató mal, pero somos tu familia. Tenés que darnos una oportunidad de arreglar las cosas». «Sebastián», le respondí, «durante 5 años toleré que me faltaran el respeto en mi propia casa. Durante 5 años esperé que maduraran y entendieran la situación. La oportunidad ya se la di, y la desperdiciaron». Valentina intentó una estrategia diferente. Como abogada, trató de encontrar tecnicismos legales que invalidaran el desalojo. Pero el doctor Ramírez había hecho un trabajo perfecto. Todos los papeles estaban en orden, todos los procedimientos seguidos correctamente, todos los plazos respetados al pie de la letra. El domingo por la mañana, exactamente 72 horas después de la notificación, llegaron los oficiales de justicia acompañados por la empresa de seguridad privada. Valentina y Sebastián habían pasado el fin de semana empacando sus pertenencias, pero hasta el último momento esperaron que yo cambiara de opinión. «Fernando», me dijo Valentina antes de irse, «por favor, reconsidere esto. Los chicos van a sufrir, van a extrañar la casa donde crecieron. No puede echarlos así». «Valentina», le respondí, «los chicos van a estar bien siempre que tengan padres que los amen, pero van a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional». Ver cargar las cajas con las pertenencias de mis nietos fue lo más difícil de todo el proceso. Sofía y Martín no entendían completamente qué estaba pasando. ¿Por qué tenían que irse de la casa del abuelo? ¿Por qué el abuelo estaba enojado con mamá y papá? Les expliqué que a veces los adultos tienen problemas que los chicos no pueden resolver. Después de que se fueron, me quedé solo en mi casa por primera vez en 5 años. El silencio era extraño, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo, podía caminar por mi propia casa sin que nadie me mirara como si fuera un estorbo, sin que nadie me dijera qué podía o no podía hacer. Esa noche, cenando solo en el comedor que volvía a ser completamente mío, reflexioné sobre la decisión que había tomado. No sentía culpa, no sentía tristeza, solo sentía la satisfacción de haber recuperado mi dignidad. Durante años había permitido que me trataran mal en mi propia casa, y finalmente había puesto un límite firme. Los primeros días fueron de adaptación. Tenía que acostumbrarme otra vez a vivir solo, a tomar todas las decisiones domésticas sin consultar a nadie, a disfrutar de mi casa sin la tensión constante de los conflictos familiares. Contraté una empleada doméstica que venía 3 veces por semana para ayudar con la limpieza y la cocina. Una semana después del desalojo, Sebastián me llamó pidiendo una reunión. «Papá», me dijo, «necesitamos hablar. Valentina quiere pedirte perdón personalmente. Entendemos que nos equivocamos y queremos arreglar las cosas». Accedí a verlos, no porque estuviera dispuesto a perdonar inmediatamente, sino porque quería escuchar qué tenían que decir. Vinieron un sábado por la tarde, sin los chicos. Valentina se veía completamente diferente, humilde, nerviosa, sin la arrogancia que había mostrado durante años. «Fernando», me dijo, «quiero pedirle perdón sinceramente por todo lo que le dije, por cómo lo traté. No tengo excusas para mi comportamiento». Me explicó que había estado reflexionando sobre sus actitudes durante estos días, que se había dado cuenta de lo injusta que había sido, de lo mal que me había tratado, que entendía que yo tenía todo el derecho de echarlos después de años de faltas de respeto. Pero yo necesitaba más que palabras. «Valentina», le dije, «aprecio que vengas a pedirme perdón, pero durante 5 años me trataste como un estorbo en mi propia casa. Durante 5 años permitiste que mis nietos me vieran como un viejo inútil. Las disculpas están bien, pero necesito ver cambios reales en tu actitud». Le expliqué que si realmente quería reconstruir la relación familiar, tenía que ser sobre bases completamente nuevas, con respeto mutuo, con reconocimiento de mi autoridad como dueño de casa, con límites claros sobre cómo se tomaban las decisiones familiares. No podíamos volver a la situación anterior donde ella controlaba todo. Durante los siguientes meses, Sebastián y Valentina alquilaron un departamento más pequeño
en un barrio menos exclusivo. Sus ingresos, que habían parecido altos cuando vivían gratis en mi casa, ahora tenían que cubrir alquiler, servicios, gastos de mantenimiento, todas las cosas que yo había estado pagando sin que ellos se dieran cuenta. La nueva realidad económica los golpeó duramente desde el primer mes. El departamento que consiguieron costaba casi la mitad del sueldo de Sebastián, y con los gastos adicionales de servicios, expensas y todos los pequeños gastos que antes no tenían, su situación financiera se volvió muy ajustada. Valentina tuvo que trabajar horas extra en el estudio de abogacía para compensar la diferencia. Sebastián me comentó durante una de nuestras conversaciones telefónicas que nunca se había dado cuenta de lo caros que eran realmente los gastos de mantener una casa grande. Los impuestos inmobiliarios de mi casa, me dijo, son más de lo que nosotros podemos ahorrar en 6 meses. Nunca entendí cómo hacías para pagar todo eso con una jubilación. Esa conversación me dio la oportunidad de empezar a educarlos sobre mi verdadera situación económica. Sebastián, le expliqué, mi jubilación cubre apenas el 10% de mis gastos mensuales. El resto viene de las rentas de mis propiedades comerciales, de mis inversiones en bonos del gobierno, de los plazos fijos que fui armando durante 40 años de trabajo inteligente. Le conté sobre cada una de mis 6 propiedades comerciales, 2 locales en el centro histórico que alquilaba a restaurantes, un edificio de oficinas que tenía inquilinos estables desde hacía años, 3 depósitos en la zona industrial que generaban rentas excelentes. Cada propiedad había sido una inversión estratégica, comprada en el momento justo, en la ubicación correcta. Sebastián se quedó en silencio durante largos minutos cuando le expliqué las cifras reales. «Papá», me dijo finalmente, «eso significa que vos ganás más en un mes de rentas que lo que Valentina y yo ganamos juntos trabajando. ¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto? ¿Por qué permitiste que te tratáramos como si fueras pobre?» Le expliqué que había mantenido en secreto mi patrimonio porque quería que él y Valentina desarrollaran su propia independencia económica, que valoraran el trabajo, que no se acostumbraran a vivir de mi dinero. Pero que esa estrategia había fallado porque, en lugar de hacerlos independientes, les había dado la falsa impresión de que yo era dependiente de ellos. «Sebastián», le dije, «quise que ustedes creyeran que podían mantenerse solos para que desarrollaran confianza en sus capacidades. Pero lo que logré fue que me perdieran el respeto, porque pensaron que yo no tenía recursos. Fue un error de cálculo que me costó 5 años de humillaciones en mi propia casa». Valentina empezó a visitarme una vez por semana, al principio con cierta incomodidad, pero gradualmente con más naturalidad. Traía a los chicos para que pasaran tiempo conmigo, pero respetando completamente mis reglas sobre horarios, actividades, límites. Era como si finalmente hubiera entendido que en mi casa las reglas las ponía yo. Durante esas visitas, Valentina me hacía preguntas sobre mi carrera como arquitecto, sobre las propiedades que había desarrollado, sobre las decisiones de inversión que había tomado durante décadas. Por primera vez, mostraba interés genuino en mi experiencia profesional, no solo en lo que yo podía hacer por su comodidad. «Fernando», me dijo una tarde, «me da mucha vergüenza recordar cómo lo traté durante todos esos años. Yo creía que usted era un jubilado común que vivía de una pensión pequeña. Si hubiera sabido que era propietario de tantos bienes, nunca lo habría tratado con tan poco respeto». Pero esa justificación me molestó profundamente. «Valentina», le respondí, «el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que me trataste mal cuando creías que no lo tenía. Una persona decente respeta a los mayores independientemente de cuánto dinero tengan. El respeto no se compra ni se vende». Le expliqué que durante mis años como arquitecto había conocido muchas familias ricas donde los jóvenes maltrataban a los viejos, y muchas familias pobres donde los mayores eran venerados por su sabiduría. Que el dinero no determina quién merece respeto, que el respeto se basa en la experiencia, el sacrificio, la contribución que cada persona ha hecho a la familia. Valentina lloró durante esa conversación. «Fernando», me dijo, «usted tiene razón. Yo fui criada en una familia donde se valoraba más el dinero que la experiencia, donde se respetaba más al que ganaba más, no al que había trabajado más años
o había hecho más sacrificios. Pero eso no justifica cómo lo traté. Gradualmente, durante esos meses de separación, nuestra relación empezó a cambiar. Valentina dejó de verme como el suegro estorbo que había que tolerar y empezó a verme como el patriarca exitoso que había construido el patrimonio familiar. Sus preguntas cambiaron de demandas a consultas, su tono cambió de condescendiente a respetuoso. 6 meses después del desalojo, la dinámica familiar había cambiado completamente. Sebastián me consultaba sobre decisiones importantes relacionadas con su carrera. Valentina me pedía consejos sobre inversiones pequeñas que quería hacer con sus ahorros. Los chicos habían vuelto a verme como el abuelo sabio en lugar del viejo inútil. Un día, Valentina me hizo una propuesta que me sorprendió completamente. «Fernando», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirle nada después de todo lo que pasó, pero me gustaría que considerara la posibilidad de que volvamos a vivir juntos. Pero esta vez con reglas claras, con respeto mutuo, con el reconocimiento de que usted es el jefe de la familia». La propuesta me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, extrañaba la presencia diaria de mis nietos, los almuerzos familiares de los domingos, la sensación de tener familia cerca durante mis años dorados. Por el otro, había aprendido a valorar mi independencia, mi autoridad recuperada, la paz de no tener que lidiar con conflictos constantes. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que no era una decisión que pudiera tomar a la ligera. Había luchado mucho para recuperar mi dignidad y mi lugar como cabeza de familia, y no estaba dispuesto a arriesgar esos logros por nostalgia o soledad. Durante las siguientes semanas reflexioné profundamente sobre la propuesta. Hablé con mi hermano mayor, que vivía en otra provincia, sobre la situación familiar. También consulté con el doctor Ramírez, mi abogado, sobre las implicaciones legales de permitir que volvieran a vivir en mi casa. Mi hermano Roberto, que tenía 70 años y había pasado por conflictos similares con sus propios hijos, me aconsejó ser muy cauteloso. «Fernando», me dijo por teléfono, «la gente puede cambiar, pero generalmente vuelve a sus patrones antiguos cuando se siente cómoda otra vez. Si decidís que vuelvan, tenés que asegurarte de que las reglas estén muy claras desde el primer día». El doctor Ramírez me sugirió que, si decidía permitir que volvieran, redactáramos un contrato de convivencia que especificara claramente las condiciones, los límites, las obligaciones de cada parte. Algo legalmente vinculante que protegiera mis derechos como propietario y que estableciera las consecuencias de cualquier falta de respeto futura. Finalmente, después de mucha reflexión, decidí que podíamos intentar una convivencia nueva, pero con condiciones muy específicas y no negociables. Primera condición: yo seguía siendo el único dueño de la casa y el que tomaba las decisiones finales sobre todo lo doméstico, desde la decoración hasta los horarios familiares. Segunda condición: Valentina y Sebastián tenían que contribuir mensualmente con una cantidad fija que cubriera parte proporcional de todos los gastos de la casa: servicios, impuestos, mantenimiento, seguros. No iban a vivir gratis nunca más. Iban a ser inquilinos que pagaban por el privilegio de vivir en mi propiedad. Tercera condición: cualquier falta de respeto hacia mí, por mínima que fuera, resultaría en expulsión inmediata y definitiva, sin oportunidades adicionales, sin discusiones, sin apelaciones. Esta era su última oportunidad de formar parte de mi hogar, y no habría otra. Cuarta condición: los nietos tenían que saber la verdad completa sobre quién era realmente el dueño de la casa, sobre mi patrimonio, sobre por qué había echado a sus padres anteriormente. No más mentiras sobre abuelos mantenidos o familias que hacían caridad conmigo. Quinta condición: mi estudio de arquitectura volvía a ser mi espacio privado e inviolable. Nadie entraría sin permiso, nadie tocaría mis cosas, nadie decidiría qué hacer con mis planos, mis libros, mis recuerdos profesionales. Era mi santuario, y así seguiría siendo. Sebastián y Valentina aceptaron todas las condiciones, sin objeciones ni intentos de negociación. Se mudaron de vuelta a casa 3 meses después, pero la dinámica era completamente diferente a la que habíamos tenido antes del desalojo. Era como vivir con nuevas personas que habían aprendido lecciones fundamentales
sobre respeto y jerarquía familiar. Valentina ahora me consultaba antes de hacer cualquier cambio en la decoración o la organización de la casa. Me pedía permiso antes de invitar gente o organizar reuniones familiares. Respetaba mis horarios de descanso, mis rutinas de trabajo en el estudio, mis preferencias sobre programas de televisión o música en los espacios comunes. Sebastián había madurado notablemente después de la experiencia de tener que mantenerse económicamente sin mi ayuda oculta. Me consultaba sobre decisiones profesionales importantes, me pedía consejos sobre inversiones, me incluía en conversaciones sobre el futuro familiar como al patriarca respetado que siempre debería haber sido. La relación con mis nietos también se reparó completamente, pero sobre bases mucho más sólidas. Sofía y Martín ahora entendían claramente que el abuelo era el dueño de la casa donde vivían, que había trabajado toda su vida para construir su patrimonio, que merecía respeto y admiración por todo lo que había logrado profesionalmente. Ya no me veían como un viejo mantenido que vivía de la caridad de sus padres, sino como el patriarca exitoso de la familia Vega. Les contaba historias detalladas de los edificios que había diseñado, de las casas que había construido, de las decisiones inteligentes de inversión que había tomado para asegurar el futuro económico familiar. Sofía, que ahora tenía 8 años, me hacía preguntas muy inteligentes sobre arquitectura y construcción. Abuelo, me preguntaba, ¿cómo sabías dónde comprar las propiedades que ahora valen tanto dinero? ¿Cómo aprendiste a diseñar casas tan lindas? ¿Cuándo decidiste que querías ser arquitecto? Martín, de 6 años, prefería las historias sobre las máquinas de construcción y los obreros que trabajaban en mis obras. Me pedía que le dibujara planos simples de casitas, que le explicara cómo funcionaban las grúas, que le contara anécdotas de cuando supervisaba construcciones bajo la lluvia o el sol intenso. Estos momentos con mis nietos me llenaban de una satisfacción profunda que había perdido durante los años de conflicto familiar. No solo recuperé mi lugar como abuelo querido, sino que ahora ese lugar estaba basado en respeto genuino por mis logros, no en tolerancia condescendiente hacia mi supuesta dependencia. La nueva dinámica económica de la casa también funcionaba mucho mejor. Sebastián y Valentina contribuían mensualmente con una cantidad que, aunque no cubriera todos los gastos, sí representaba un reconocimiento concreto de que vivir en mi casa era un privilegio que tenía costos asociados. Esta contribución económica cambió psicológicamente la relación familiar. Ya no se sentían con derecho a tomar decisiones unilaterales sobre la casa porque sabían que estaban pagando por vivir ahí, no recibiendo caridad. Pero tampoco se sentían como inquilinos comunes, porque eran familia y participaban en las decisiones domésticas importantes. El equilibrio funcionaba porque todos entendíamos nuestros roles claramente. Yo era el propietario y patriarca que había construido este patrimonio con 4 décadas de trabajo inteligente. Sebastián era mi hijo adulto que respetaba las decisiones de su padre mientras desarrollaba su propia carrera profesional. Valentina era mi nuera que contribuía al hogar familiar, pero reconocía quién tenía la autoridad final. Las decisiones importantes sobre la casa se tomaban en conjunto, pero con el entendimiento claro de que, en caso de desacuerdo irreconciliable, mi opinión tenía más peso porque era mi propiedad, mi responsabilidad legal, mi patrimonio acumulado durante décadas de sacrificio. No era una dictadura familiar, pero tampoco era una democracia donde todos los votos valían igual. Era una jerarquía natural basada en propiedad, experiencia, contribución histórica al patrimonio familiar y responsabilidad legal sobre los bienes que todos disfrutábamos. Las rutinas domésticas se coordinaban cuidadosamente, pero siempre respetando mis preferencias como dueño de casa. Si quería escuchar música clásica en el living por las tardes, la escuchaba. Si quería ver documentales de arquitectura en la televisión grande, los veía. Si quería invitar colegas arquitectos jubilados para charlar sobre proyectos antiguos, los invitaba sin pedir permiso a nadie. Mi estudio volvió a ser completamente mi espacio privado e inviolable. Nadie entraba sin mi autorización expresa. Nadie tocaba mis materiales de dibujo. Nadie decidía qué hacer con mis planos antiguos o mis libros técnicos.
Era mi santuario profesional, donde podía trabajar en pequeños proyectos de consultoría, reflexionar sobre mi carrera, recordar los edificios que había diseñado durante mis años más productivos. Esta nueva dinámica familiar no surgió automáticamente después de que volvieran a casa. Requirió meses de ajustes graduales, conversaciones francas sobre límites y expectativas, momentos de tensión que tuvimos que resolver apelando a las reglas que habíamos establecido contractualmente. Hubo ocasiones en que Valentina olvidó temporalmente las nuevas reglas y trató de tomar decisiones unilaterales como había hecho antes del desalojo. Pero una mirada seria de mi parte y una mención sutil a las consecuencias acordadas bastaban para que recordara cuál era su lugar en la jerarquía familiar. Sebastián también tuvo que aprender a equilibrar su rol como esposo con su rol como hijo que vivía en la casa de su padre. Hubo momentos en que Valentina esperaba que él la apoyara en desacuerdos conmigo, pero él había aprendido que su primera lealtad en mi casa tenía que ser hacia mí, no hacia su mujer. Estos ajustes no siempre fueron fáciles, pero funcionaron porque todos entendimos que la alternativa era la separación definitiva de la familia. Valentina y Sebastián habían experimentado lo difícil que era mantener su nivel de vida sin mi apoyo, y yo había experimentado lo vacía que se sentía la casa sin la presencia de mis nietos. La experiencia del desalojo nos había enseñado a todos que las relaciones familiares saludables requieren límites claros, respeto mutuo y reconocimiento de las jerarquías naturales basadas en contribución, sacrificio y responsabilidad legal. Un año después de que volvieran a vivir conmigo, puedo decir que la nueva convivencia funciona infinitamente mejor que la anterior. No porque hayamos vuelto a la situación de antes, sino porque hemos construido una dinámica completamente nueva, basada en respeto genuino y límites claros. Han pasado 2 años desde que los eché de casa y ahora puedo decir que fue la decisión correcta. La experiencia del desalojo les enseñó a Sebastián y Valentina lecciones que no habrían aprendido de otra manera. Les enseñó que el respeto no es opcional, que las acciones tienen consecuencias, que nunca hay que subestimar a quien realmente tiene el poder. Mi relación con Valentina ahora es cordial y respetuosa. Ya no trata de controlar mi vida ni tomar decisiones por mí. Me consulta sobre temas importantes, valora mis opiniones, reconoce mi experiencia y sabiduría. Es la nuera que debería haber sido desde el principio si hubiera entendido cuál era su lugar en la familia. Sebastián también maduró mucho después de la experiencia. Aprendió a valorar todo lo que yo había hecho por él durante su vida, a respetar mi autoridad como padre y como patriarca familiar. Nuestra relación ahora es la de 2 adultos que se respetan mutuamente, no la de un padre permisivo y un hijo que abusa de esa permisividad. Los nietos ahora me ven con admiración en lugar de lástima. Entienden que su abuelo es un hombre exitoso, que construyó un patrimonio importante, trabajando duro durante décadas. Les cuento historias de los edificios que diseñé, de las casas que construí, de las decisiones inteligentes que tomé para asegurar el futuro de la familia. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de 2 años, desde que mi nuera me humilló hasta que recuperé mi lugar en la familia, quiero decirte algo muy importante. Si alguien te falta el respeto en tu propia casa, si alguien trata de controlarte o manipularte, si alguien te hace sentir como un estorbo en tu propio hogar, tenés derecho a defenderte con todos los medios legales disponibles. No importa si es tu hijo, tu nuera, tu yerno o cualquier otro familiar. No importa cuánto los quieras o cuánto tiempo hayan vivido contigo. Tu casa es tu casa y nadie tiene derecho a faltarte el respeto bajo tu propio techo. Si tenés el poder legal de poner límites, úsalo sin miedo ni culpa. La familia verdadera se construye con respeto mutuo, no con tolerancia al maltrato. Un hogar donde no te respetan no es realmente tu hogar, es tu prisión. A veces hay que tomar decisiones drásticas para que la gente entienda que el respeto no es negociable. No tengas miedo de usar tu autoridad legal para proteger tu dignidad. No te sientas culpable por poner límites firmes cuando alguien abusa de tu generosidad. La gente que realmente te ama va a entender que mereces respeto, y la gente que solo te quiere por conveniencia
va a mostrar su verdadera cara cuando pongas límites. La experiencia de echar a Sebastián y Valentina me enseñó algo muy valioso sobre las relaciones familiares, que el amor sin respeto no es amor verdadero, es dependencia tóxica, que permitir que te maltraten en nombre de la armonía familiar no preserva la familia, la destruye lentamente. Mi patrimonio inmobiliario no era solo dinero en el banco o propiedades en papel, era el poder de decidir sobre mi propia vida, era la libertad de no depender de nadie para tener un techo, comida, dignidad. Era la capacidad de poner límites reales cuando las palabras no bastaban. Durante todos los años que trabajé como arquitecto, nunca imaginé que iba a tener que usar mi éxito profesional para defender mi lugar en mi propia familia. Pensé que construir un patrimonio era para asegurarles el futuro a mis descendientes, no para protegerme de ellos. Pero la vida me enseñó que a veces hay que usar el poder económico para exigir respeto básico. La lección más importante que aprendimos todos fue que las relaciones familiares saludables no pueden existir sin límites claros, que ser familia no te da derecho a maltratar a nadie, que el respeto hacia los mayores no es una tradición anticuada, es un valor fundamental que mantiene unida a la sociedad. Valentina, que era abogada y supuestamente entendía de leyes, había cometido el error básico de subestimar la posición legal de la persona a quien estaba maltratando. Había asumido que yo era vulnerable porque era mayor, que no tenía recursos para defenderme, que tenía que aguantar cualquier cosa por miedo a quedarme solo. Sebastián había cometido un error diferente, pero igualmente grave. Había permitido que su esposa maltratara a su padre sin intervenir. Había elegido la comodidad de no confrontar a su mujer por encima de la obligación de proteger a su padre. Había fallado como hijo al no defender al hombre que le había dado todo, pero la experiencia del desalojo los cambió a ambos de maneras profundas. Valentina aprendió que el respeto no se puede fingir solo cuando conviene, que tiene que ser genuino y constante. Sebastián aprendió que ser esposo no lo eximía de ser hijo, que tenía obligaciones hacia su padre que no podía ignorar por mantener la paz matrimonial. Los nietos también aprendieron lecciones valiosas, aunque de manera menos traumática. Aprendieron que los abuelos no son juguetes que se usan cuando conviene y se ignoran cuando molestan. Aprendieron que las personas mayores merecen respeto por su experiencia, su sabiduría, sus sacrificios pasados. Ahora, cuando Sofía y Martín me ven trabajando en mi estudio recuperado, diseñando todavía algunos proyectos pequeños por placer, entienden que su abuelo no es un viejo que vive de caridad. Es un profesional exitoso que eligió ser generoso con su familia, pero que nunca perdió su capacidad de ser independiente. La convivencia actual funciona porque todos entendimos nuestros roles. Yo soy el patriarca que trabajó durante décadas para construir este patrimonio y este hogar. Sebastián es mi hijo adulto que respeta las decisiones de su padre mientras construye su propia carrera. Valentina es mi nuera que contribuye al hogar familiar, pero reconoce quién tiene la autoridad final. Las decisiones importantes se toman en conjunto, pero con el entendimiento claro de que en caso de desacuerdo, mi opinión tiene más peso, porque es mi casa, mi patrimonio, mi responsabilidad legal. No es dictadura, es jerarquía natural basada en propiedad, experiencia y sacrificio histórico. Los gastos de la casa ahora se dividen proporcionalmente. Yo pago la mayor parte porque soy el dueño y tengo mayores ingresos, pero Sebastián y Valentina contribuyen con una cantidad fija mensual que cubre parte de los servicios y gastos corrientes. Esto les da derecho a opinar, pero no a mandar. Las rutinas domésticas se coordinan, pero respetando mis preferencias como dueño de casa. Si quiero escuchar música en el living, la escucho. Si quiero ver determinado programa de televisión, lo veo. Si quiero invitar amigos, los invito. No pido permiso en mi propia casa, informo por cortesía. Mi estudio volvió a ser mi espacio privado e inviolable. Nadie entra sin permiso, nadie toca mis cosas, nadie decide qué hago con mis planos o mis libros. Es mi santuario profesional donde puedo trabajar, reflexionar, recordar los proyectos que construí durante mi carrera exitosa.
Esta nueva dinámica familiar no surgió de la noche a la mañana. Requirió meses de ajustes, conversaciones difíciles, límites que tuvieron que establecerse y respetarse gradualmente. Pero funcionó porque todos entendimos que la alternativa era la separación definitiva de la familia. Valentina me confesó hace poco que la experiencia del desalojo fue la lección más dura pero más valiosa de su vida adulta. Me dijo que había crecido en una familia donde los jóvenes mandaban y los viejos obedecían, donde la autoridad se basaba en quién ganaba más dinero en el momento, no en quién había construido el patrimonio familiar. Fernando, me dijo, usted me enseñó que el respeto no depende de la edad que tenga cada uno, sino del lugar que ocupe cada uno en la estructura familiar. Me enseñó que ser nuera no me da derecho a controlar la casa del suegro, sin importar cuánto dinero gane o cuánto tiempo viva ahí. Sebastián también reflexionó sobre sus errores durante esos meses de separación. Papá, me dijo, me di cuenta de que me había acostumbrado tanto a vivir cómodo en tu casa que se me olvidó que era tu casa, no la nuestra. Me acostumbré tanto a que vos resolvieras todos los problemas que se me olvidó que seguías siendo mi padre, no mi empleado. Los nietos, que inicialmente sufrieron por no entender la situación, ahora valoran mucho más el tiempo que pasan conmigo. Saben que el abuelo los echó a ellos también, no solo a sus padres, y que volvieron porque todos aprendieron a comportarse mejor. Entienden que las familias funcionan mejor cuando todos respetan las reglas. Mi decisión de echarlos fue drástica, pero necesaria. No habría podido recuperar mi lugar en la familia con conversaciones, ruegos o amenazas vacías. Solo una demostración concreta de poder pudo cambiar la dinámica que se había vuelto tóxica para todos. El desalojo legal no fue venganza, fue educación. No fue crueldad, fue límites. No fue rechazo familiar, fue redefinición de roles. Fue la única manera de demostrarles que el respeto hacia los mayores no es un favor que pueden dar o quitar según su conveniencia, sino una obligación básica de cualquier persona decente. Ahora que han pasado 2 años desde aquella mañana, cuando Valentina me gritó que mi vida dependía de su dinero, puedo decir que ella tenía razón en una cosa. La vida sí depende del dinero, pero no del dinero de otros, sino del propio poder económico que uno construye durante su vida productiva. Mi vida nunca dependió de los ingresos de Valentina y Sebastián. Mi vida siempre dependió del patrimonio que construí trabajando inteligentemente durante 4 décadas como arquitecto exitoso. La diferencia es que ellos no lo sabían, y yo permití que esa ignorancia se convirtiera en falta de respeto sistemática. El poder económico real no es el sueldo mensual que uno gana trabajando para otros. El poder económico real son los bienes que uno posee, las propiedades que generan ingresos pasivos, las inversiones que crecen independientemente del trabajo diario. Eso es lo que me dio la libertad de echar a mi propia familia cuando fue necesario. Pero el poder económico, sin la determinación de usarlo, no sirve para nada. Hay muchos adultos mayores que tienen patrimonio, pero no se animan a poner límites porque temen quedarse solos. Prefieren aguantar maltrato que arriesgarse a perder la compañía familiar, aunque esa compañía sea tóxica. Mi mensaje para cualquier persona mayor que esté pasando por una situación similar es muy claro. Si tenés recursos, úsalos para defenderte. Si tenés propiedades, recordá que son tuyas y que podés decidir quién vive ahí. Si tenés dinero, recordá que podés vivir independientemente sin aguantar maltratos de nadie. La soledad temporal es mejor que la compañía irrespetuosa. La independencia económica es más valiosa que la dependencia emocional tóxica. El respeto que se obtiene poniendo límites firmes es más duradero que el cariño falso que se mendiga aguantando humillaciones. No todos los conflictos familiares requieren medidas tan drásticas como el desalojo legal, pero cuando las conversaciones no funcionan, cuando los límites verbales se ignoran, cuando el maltrato se vuelve sistemático, hay que estar dispuesto a usar todos los recursos disponibles para proteger la propia dignidad. La familia que vale la pena conservar es la que entiende cuando pone límites firmes. La familia que se enoja o se aleja cuando exigís respeto básico no era realmente familia,
Era una relación de conveniencia disfrazada de amor. Mejor descubrir esa verdad y actuar en consecuencia que seguir viviendo en una mentira cómoda pero dañina. Contame si esta historia te ayudó a entender algo sobre tu propia situación familiar. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si tenés algún familiar que no te respeta como mereces, o si vos mismo necesitas poner límites más firmes en tu hogar. Porque al final, lo que realmente importa no es tener mucha familia alrededor, sino tener familia que te valore genuinamente. Y a veces, para conseguir esa familia respetuosa, primero hay que demostrar que estás dispuesto a quedarte solo si es necesario. Mi nombre es Fernando Vega. Tengo 66 años, y esta es la historia de cómo mi nuera aprendió que insultar al dueño de la casa donde vive puede costarle muy caro. Gracias por escucharme hasta el final, y espero que mi experiencia te sirva para valorar tu propio poder y defender tu propia dignidad.